¿Todos lo tienen? Romanos 11, 33 al 36. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y bueno, gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos permite de compartir la palabra. Y bueno, el Señor añada bendición a su palabra y nos hable a todos en esta noche. Amén. Entonces quisiera compartir con ustedes acerca del privilegio tan grande que tenemos al estar acá en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. ¿Quién está seguro de eso? Estamos en el reino de Dios. Amén. Y Él es nuestro rey. Amén. Y entonces nosotros estamos completos en Él. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Él no es un rey que, como los otros reyes, ¿no?, que obligan a la gente, lo subyugan y le pone cargas y todo eso, sino que Él es un rey bueno. Amén. Un rey maravilloso. Y Él es quien dirige y gobierna nuestras vidas. Y tenemos un privilegio enorme. Amén. A través de escuchar esta poderosa palabra del Señor y de conocer de este evangelio grande, estamos donde hoy estamos. Así que no estamos en cualquier parte. Amén. Tal vez usted ve este lugar, está sentado en las bancas, en las sillas, y también conoce otros lugares de predicación, pero el reino de Dios no consiste en cosas materiales. Amén. No consiste en las cosas físicas que nosotros vemos, palpamos, conocemos. Amén. Gloria al Señor. Así que es un privilegio muy grande haber conocido este evangelio poderoso de salvación. Entonces nosotros a veces, como personas naturales, ¿no?, personas humanas, por los afanes de la vida y por los compromisos y las cosas que atañen a esta vida, ¿no?, a veces pasamos desapercibido el lugar donde nosotros nos encontramos. No estamos hablando de cosas materiales, quiero que me entiendan. No estoy hablando de cosas materiales, sino de las espirituales. Amén. Este evangelio, como el apóstol Pablo dice, no vino en palabras solamente, sino en demostración de poder y en el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Amén. Por eso dice también que esto no consiste en bebida o en cosas o en comida o en bebida, sino en el poder de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que hay que entender el evangelio como hay que entenderlo, como la Biblia lo presenta. Si uno no entiende bien el evangelio, entonces no vive bien el evangelio, no disfruta el evangelio, no comparte el evangelio y tampoco le sirva al Señor de la manera que el Señor quiere que se le sirva. Pero cuando uno entiende el evangelio y las riquezas que hay en el evangelio, entonces uno comprende lo maravilloso que es servir al Señor, que es amar al Señor, que es entregarle cada impulso, cada momento que usted se esfuerza para hacer algo, entendiendo que lo hace para el Señor. Amén. Todas esas cosas, aunque parezcan sencillas, van a cobrar valor para con Dios. Amén. Porque la persona entiende que lo hace agradecido por lo que el Señor ha hecho por él. Amén. Así que este evangelio entonces consiste en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese amor expresado por Dios para con todos los hombres. Amén. Esa gracia manifestada para salvación. Ese privilegio enorme que a Él le plació. No porque nosotros merecíamos, o porque nosotros somos buenos, o porque tenemos méritos para alcanzar lo que hoy tenemos, sino que a Él le plació regalarnos
lo que hoy nosotros disfrutamos en este glorioso evangelio. Amén. Entonces, no consiste en las posiciones tampoco materiales o administrativas o en las funciones que podamos desarrollar como miembros de la organización Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. El evangelio no consiste en eso. El evangelio consiste en el conocimiento del Dios verdadero. Amén. El evangelio consiste en el conocimiento del Dios que se entregó por amor hacia nosotros que estábamos sentenciados a muerte por causa del pecado, esclavizados, pero que Él un día se manifestó en carne y nos libertó de esa condición. Nos rescató de las tinieblas, amén, para estar ahora en su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de aquella posición, amén, para anunciar esa gloriosa obra que hoy nosotros contemplamos. Por eso dice entonces el apóstol Pablo aquí, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque este propósito del evangelio, bueno, si nosotros, por eso los hombres intentan, ¿no?, como buscar el origen siempre de las cosas, amén, pero siempre caen en el error, porque la mente del hombre es finita y no alcanza a comprender la obra de Dios, amén. Pero como nuestro Dios es un Dios insondable, amén, un Dios inescrutable. Mire, la expresión insondable quiere decir que no se puede alcanzar su fondo, o que no puede ser conocido o comprendido, o difícil difícil acceso o impenetrable. Bueno, refiriéndose a que a veces nos cuesta comprender ese amor de Dios, ¿no?, por los hombres perdidos. Dios en su trono de gloria, en su esencia santo, puro, sin mancha, sin contaminación, amén, lleno de poder, lleno de todos esos atributos que solamente son aplicables a Él, venir a este mundo a buscar a unos hombres que estaban perdidos, porque estábamos perdidos. No había esperanza para los hombres, amén. Pero Dios aún así lo hizo y se entregó para redimir a todos los hombres de esa condición en que se encontraban. Y la expresión inescrutable quiere decir que no se puede saber o averiguar. Y por más que uno trate a veces de comprender por qué Dios lo hizo, Él simplemente lo hizo por amor. Amén. Entonces, lo que Dios ha hecho por nosotros no tiene comparación. Lo que Dios ha hecho por los hombres es algo que no puede ser igualado por los hombres. Amén. Ni nunca más alguien podrá hacer algo semejante. Por eso el valor de lo que nosotros hoy vivimos en este evangelio también es algo grande. Amén. ¿Quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o a quién le pidió el primero consejo para que fuese recompensado? Y entonces aquí da la expresión, el porqué de las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Primero, porque de Él, hablando del señorío y del dominio de Dios sobre todas las cosas creadas, por Él, o porque de Él. Él tiene soberanía sobre todas las cosas, domina sobre todo lo que existe. Amén. Él entonces es dueño de todo lo creado. Y dice: por Él, por cuanto por Él subsisten todas las cosas por el poder de su palabra. Él mandó y existió. Amén. Y dice la palabra: y dijo y fue hecho. Amén. Así que por Él son todas las cosas. Nosotros mismos también somos
porque a Él le plació, amén, crearnos, formarnos y tiene señorío sobre nosotros. Y dice, y para Él, entonces que todas esas cosas sobre las cuales Él tiene señorío, domina y subsisten por Él, son para la gloria de Él. Amén. Si uno le da cabida a otra cosa, ¿cierto? Son para Él. La Biblia en Efesios capítulo 1 dice, amén, que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y que Él antes de la fundación del mundo había visto o tenía ese propósito con esta iglesia. Amén, gloriosa, que Él dice santa, sin mancha y sin arrugas. Pero para alabanza de la gloria de su gracia, en amor, habiéndonos predestinado por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces también dice el apóstol Pablo que este evangelio en el cual nosotros hoy vivimos, andamos, amén, no llegó tampoco por la sabiduría de los hombres, ni que consiste en la sabiduría de los hombres, sino que dice que pues en la sabiduría del mundo los hombres no conocen a Dios ni entienden las cosas de Dios. Pero entonces a Dios le plació salvar a todos los hombres por la locura de la predicación de este evangelio. Entonces dice que la palabra de la cruz o la palabra de este evangelio para los hombres o para la sabiduría de los hombres es locura. Pero entonces dice que para nosotros es poder de Dios. Así que no es algo sencillo. Amén. Entonces dice que ¿dónde está la sabiduría de los hombres? Dios es más sabio que los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando predicó esta palabra de este evangelio, no fue con palabras personales o de su sabiduría humana, sino que fue con la demostración del Espíritu Santo de poder. Y dice que hablaba sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiesen conocido, amén, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Amén. Pero dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y mire lo que dice, que es la expresión, como una expresión muy categórica que en esta noche quisiera como compartir con ustedes. Para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Amén. Yo quisiera preguntarle en esta noche si usted entiende o concibe lo grandioso, lo glorioso que es tener a este Dios tan poderoso y estar aquí en este evangelio, ¿no? Amén. Entendemos lo maravilloso que es haber conocido al Dios de la gloria, porque aquí dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para entender lo que Él nos ha concebido. Por eso cuando uno concibe y entiende lo que Él hizo por nosotros, entonces nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro compromiso con la obra, nuestro servicio, toma un sentido distinto a lo que comúnmente hacemos. Entonces el evangelio no sería común, ¿cierto? Aunque vivamos pruebas
Aunque vivamos momentos difíciles en esta vida terrenal, que eso es lo más normal de todos los hombres. Amén. Pero comprendiendo lo glorioso que es estar aquí en el reino de Dios, sirviéndole a Dios, amando a Dios. Amén. Teniendo relación con Él, agradecido por lo que Él hizo por nosotros. Es que este evangelio no es cosa sencilla. Tiene un propósito eterno. Es un propósito que trasciende más de lo que nosotros podemos comprender. Es algo grande. Esto no es algo común, sencillo. Amén. Este evangelio viene de Dios. Por eso dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que el Espíritu Santo enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Amén, porque para él son locura. Pero el espiritual entiende las cosas espirituales y lo acomoda espiritualmente. Así que en esta noche, bueno, vamos a reflexionar acerca de estas palabras y a mirar si estamos aprovechando realmente este evangelio glorioso en el cual nos encontramos. Amén. ¿Sabe qué? Me acuerdo ahora cuando el Señor llegó a casa de Simón, uno llamado Simón, y entonces aquel hombre comenzó a preparar su casa. Y preparó un banquete, acomodó sillas y trajo invitados, hizo una gran fiesta, porque Jesús iba a llegar a ese lugar. Y entonces cuando llegó Jesús, comenzó la fiesta y el hombre sacaba pecho, se creía importante porque Jesús estaba aquí. Pero llegó una mujer. Y cuando llegó a ese lugar, lo que hizo fue llegarse a los pies de Jesús y derramar un frasco de alabastro, de perfume. Y comenzó a enjugar sus pies con ese perfume y a secarlos con sus cabellos, a llorar delante de la presencia de Jesús. Y aquel hombre que se sentía orgulloso porque tal vez había preparado una gran recepción, había hecho lo humanamente posible, todo bien, excelente, lo físico, lo exterior. Pero Jesús, conociendo los pensamientos, no, porque aquel hombre dijo, si él supiera qué clase de mujer es esa que está ahí, no le permitiría eso. Pero Jesús, conociendo los corazones y las intenciones del pensamiento, le dijo, amén, porque él no lo expresó, pero lo pensó. Pero Jesús le respondió y le dijo, Simón, yo llegué a tu casa y tú no me diste de beber, tú no me diste de comer, tú no me hiciste esto, tú no hiciste esto otro. Pero esta mujer desde que llegó no ha cesado de derramar sus lágrimas, de enjugar mis pies, amén, de adorarme, de decir cosas hermosas, amén. Y Jesús le dijo, ¿sabes una cosa? Al que poco perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé si usted considera que a usted el Señor le ha perdonado muchas cosas o pocas cosas. Pero si Él nos ha perdonado mucho, deberíamos amarlo mucho. Y nuestro servicio debería ser basado en el amor de Dios expresado por nosotros. Amén. Así que este evangelio nos ha cambiado la vida. Nos ha transformado la vida. Amén. Nos ha llenado de bendiciones. Nos ha dado privilegios. Amén. En Dios. Ha sido lo más grande que hemos recibido. Solo por la gracia de Dios. Porque no consiste en los méritos nuestros, ni en nuestra propia justicia. Amén. Sino en la obra de Cristo, en la cruz por nosotros.
Así que vamos a tratar de servirle al Señor con todo nuestro amor. Que cada expresión suya de alabanza, de servicio, sea en reconocimiento por lo que Dios ha hecho por usted. Todos aquí tenemos oraciones contestadas. Todos aquí tenemos problemas resueltos por Dios. Todos aquí hemos vivido experiencias personales con Dios. ¿Cómo negar la eficacia de este evangelio? ¿Cómo negar la realidad de este Dios que se mueve en medio de esta iglesia? ¿Cómo negar la existencia, amén, de este Dios? ¿Cómo desconocer el poder de su Espíritu Santo? Amén. ¿Cómo menospreciar o tener por común las cosas de Dios? No podemos hacer eso. Amén, ¿cierto? Él es una realidad, Él es una verdad. Amén. Él está aquí en esta noche en medio de nosotros. Dios está contigo. Dios te conoce. Dios sabe todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que estaban bajo servidumbre y sentencia de muerte por causa del pecado, y darnos ahora una esperanza gloriosa. El apóstol Pedro habla de una esperanza gloriosa y la llama para una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros, los que creen en Jesucristo. Amén. Hay cosas maravillosas en Dios. Hay cosas grandes en Dios. Amén. Entonces, hermanos, en esta noche quería compartir con ustedes. El apóstol Pablo en Filipenses también dice: no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Amén. Hemos sido llamados por Dios. Él nos ha tocado. Por Él estamos nosotros aquí en esta noche. Amén. Vamos a disfrutar de lo maravilloso de este evangelio. Este evangelio es Jesucristo mismo obrando en la vida de las personas. Amén. No anunciamos un evangelio de hombres. Presentamos a Cristo como Salvador, transformador de la vida de los hombres. Amén. Así que en esta noche yo le invito a estar en pie. Y cada uno de los que estamos aquí, estamos en capacidad de reflexionar para con Él. Tenemos conciencia para con Él. ¿Cuál es nuestra actitud para con las cosas de Dios? Para con este evangelio. Para con este ministerio de la predicación de esta palabra. Tienes un privilegio grande.